Sí, de qué se alimenta, cómo se alimenta. Esa otra manera, la manera trófica de ver esa misma conjunidad, pues la fracciona de una manera trófica, la fracciona. Pero fíjate que tú puedes estar en una categoría trófica, en una categoría de lo que llaman el tamaño que tienes, y puedes estar en una categoría de la zona, de esa zona del sedimento donde estás. ¡Wow! Pero yo lo que quiero es el bichito ese. Sí, bueno, señor, usted tiene que pensar en todas esas cosas para saber dónde puede estar ese bichito. ¿Ok? ¿Está claro? Ujú. Sí, Bueno, señor. La diferencia entonces entre un investigador que lo que quiere es, digamos, tomar muestras de organismos muy bien preservados porque requiere hacer esa labor, digamos, de identificación, taxonómico, sistemático, entonces, pues tienen que generalmente salir en buenos estados y tú lo puedes hacer directamente a mano o utilizando alguna herramienta para conectarlo, pero generalmente se desprenden de lo que es la parte de tratar de conocer de dónde salió esa muestra, cómo está constituida, a qué pertenece. Entonces todo eso te desemboca en decir, bueno, ok, yo quiero buscar mi bichito, ¿cómo lo voy a captar? ¿Cómo lo voy a obtener? Pues hay maneras cualitativas como esa. Me voy a pasear a la playa y voy viendo por ahí. Si lo veo que se mueve, lo agarro y lo envaso y me lo llevo. ¿Ok? Pero es una manera cualitativa. Cuando haces ecología, tratas de hacer un poquito más y te inmiscuyes entonces con irremediablemente los muestreadores. ¿Ok? El asunto con los muestreadores es que hasta donde yo sé, no existe el muestreador universal. No hay un solo muestreador que sea capaz de tomar muestras cuantitativas en todos los ambientes que podamos pensar o que tengamos disponible en una zona marina. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues la especialización, la diversificación, depende de cuáles son los objetivos de los investigadores, con qué organismos quieren trabajar, y eso ha definido una diversidad abrumadora, ¿ok?, de captadores. Entonces, estos son mallas, sí, son todas captadoras. Y fíjense que tienen distintos nombres. Todas son de arrastre en este caso, pero tienen distintos diámetros, tienen distinto tamaño de la malla, dependiendo de cuáles son esas redes de platos que quieren atrapar. Después están las botellas de captación para muestras de agua y después están entonces trampas directamente para tomar muestras de agua y captar organismos, por ejemplo, organismos de estos misidáceos u otros crustáceos que están en la columna de agua, ¿ok? Pero aquí, en estas redes, en esas botellas de captación, a veces vienen los organismos que nosotros estamos interesados, que en este caso serían poliquetos planctónicos o larvas de poliquetos planctónicas, entonces pueden venir en esas muestras de agua. Esas muestras de agua que se toman no discriminan. Tú no puedes echar esto al agua y esperar que vas a tomar poliquetos planctónicos y no se van a venir misidáceos o anfípodos o moluscos o otra cantidad de organismos que están todos captados con eso. Por eso después tienes entonces un procedimiento de laboratorio para separarlos. Pero obtuviste tus poliquetos planctónicos. O a lo mejor no. Y ahí viene entonces el gran dolor de cabeza en la parte ecológica, que es la parte cuantitativa de cuántas veces tengo que hacer esto para poder captar a mi objetivo. Una locura, pues. En el caso entonces de el sedimento, ya en el fondo, no en las zonas estas intermareales y las zonas de rompiente, que son zonas muy, muy inestables, sino ya en los fondos a cierta profundidad, pues se han desarrollado toda una serie de aparatos para tomar muestras que van desde esto que llaman los trineos epibentónicos, que son simplemente unos dispositivos que cuentan con una caja cuadrada en el frente y detrás hay una malla, ¿okay? Un copo de malla y se cierra en la parte de atrás y esto está montado en unos patines y se jala entonces con una lancha, ¿okay? O una embarcación
para que esto vaya por la parte superficial del sedimento, como que comiéndose ese sedimento y pasándolo para dentro de la malla, para captar una muestra. ¿Ok? Eventualmente, cuando este aparato se eleva a la superficie donde está la embarcación, pues entonces esa muestra de sedimento se sale por la parte de atrás y se lleva entonces a donde haya que procesarla, tamices o ese tipo de cosas. Entonces, claro, esto con que no se entierra mucho, pues cuenta con los primeros centímetros de sedimento, primeros 5 centímetros de sedimento, una cosa así, ¿no? Este, pero aquí trae entonces la parte de la cuestión ecológica, que, ajá, ¿cuánto tiempo recorriste antes de sacarlo de aquí o antes de comenzar a arrastrar? ¿Cuánta distancia recorriste en ese tiempo? Lo único que sabe es cuál es el ancho, porque esto sí es constante. Entonces, estos son variables que entran nuevamente a consideración para tratar de decir que esto que sacaste de aquí, de esta muestra, de estos organismos que sacaste de aquí, son referidos entonces a su ambiente. ¿Ok? Esos son lo que llaman los arrastres superficiales del sedimento. Y aquí hay una muestra que también la deben conocer, que son lo que llaman las muestreadores de penetración. Es decir, no se arrastran, sino que se involucran directamente con el sedimento y tienen un mecanismo para cerrar estas dos mariposas o estas dos cucharas, ¿okay? Y toman, captan una muestra de sedimento estática, como si estuvieran comiéndose un boquete de ese sedimento, ¿okay? Y esto entonces se lleva también a la embarcación, ¿okay? Y se deposita sobre una bolsa o sobre un tamiz, dependiendo de las condiciones que tenga para poder procesar eventualmente esa muestra. Entonces, esta tiene la consideración ecológica inversa a la anterior. La anterior era una banda larga de son 800 metros que el profesor Oscar Díaz la conoce bastante bien porque la han utilizado mucho cuando estaba el oceanográfico este, manejándose por allí. Inclusive los datos de su tesis salieron de ese tipo de arrastre con trineo. ¿Ok? Y luego viene entonces el asunto de esta, que es estática, totalmente estática, es un mordisco en el sedimento, pero tiene un área muy bien definida, bastante bien definida. ¿Okay? Y esas son consideraciones que después ecológicas son importantes, los centímetros que se mete dentro de ese sedimento, 10, 15 centímetros, con esto tal vez sea suficiente para los objetivos que tú tienes como investigador, principalmente organismos sésiles o de poca movilidad, eso es lo que son captados con esto. En otro caso, pues puedes captar organismos que tienen unos desplazamientos un poquito más extensos. En el caso de que, bueno, aquí tiene, y esta es una muestra. Vuelve otra vez con la pregunta cuantitativa de este profesor, si es fastidioso, ¿cuántas muestras vas a tomar para que esto comience a tener un sentido ecológico? Depende de la ¿Ok? pregunta. Muy bien, depende entonces de la pregunta, depende del interés del investigador, vas a tener que entonces considerar y decir, bueno, tal vez esta muestra que se ve muy suculenta, que esto a lo mejor son 2 kilitos de sedimento, 3 kilitos de sedimento, una cosa así, puede ser que consiga los organismos que yo estoy buscando o puede ser que no. Ajá. ¿Qué hago en ese caso cuando creo que puede ser que no? ¿Qué creen ustedes que Muestra haría? de varios recipientes. ¿Cómo? Lo paso a un recipiente y vuelvo otra vez. Ah, digo yo, no sé. Exactamente. Lo vuelves a meter otra vez, la vuelves a dejar. Esto es todo un proceso. Si estás a poca profundidad, esto no tiene, digamos, mayor preocupación, 5, 10 metros. Pero cuando tú haces esto y estás a 50 metros de profundidad o a 60 metros de profundidad, esto requiere de toda una logística de la embarcación para poder captar esa muestra. Entonces, tu pregunta sigue estando guindada del mismo problema. ¿Cuántas veces lo voy a lanzar? A ver si tengo la fortuna, porque aquí no ves nada, bueno, tengo la fortuna de haber captado entonces el organismo que quiero y que me responda a mi pregunta. ¿De acuerdo? Eso es como
Eso es como un Las peluche que está siempre réplicas. encima Eso cuando son, uno va pero para... tendría uno que definir, disculpa, el número de veces que lo, o sea, las réplicas basado en muestreos experimentales, ¿no? Correcto. Tienes que basarlo entonces en tus cuestiones experimentales y sobre todo en lo que vamos a desembocar todo esto en la parte estadística. ¿Ok? Uno siempre será muy poco, 100 probablemente son demasiados, vivirá 40 años procesando muestras de sedimento para sacar los cuatro bichitos que quería hacer y ya con 40 años encima ya no tienes los mismos intereses, ya te cambió un poco la vida, te casaste, tienes hijos, qué sé yo, ya no tienes la misma dinámica, ¿de acuerdo? Pero es como un peluche que está por allá encima tuyo, flotando encima, que siempre te está haciendo esas preguntas y tú dices, pero bueno, yo lo que quiero es agarrar el bichito que quiere y ya está. Bueno, si lo teníamos más o menos, empezaba a complicar un poco. Aquí tenemos entonces tal vez el mejor tipo de muestreador de fondos blandos que hay, que son los cilindros, ¿ok? Pero uno dice, bueno, el cilindro, ajá, ahí está. Bueno, sí, ¿cuál? Ah, bueno. Déjame ver, aquí hay uno largote, grande, aquí hay uno más pequeño, aquí hay uno que debe medir menos que este, aquí hay uno pequeño pero largo, aquí hay uno que inclusive tiene un pico por aquí hay uno pequeñito con un tapón y tal, y qué sé yo, y aquí está este gigante que debe sacar, o sea, el super cilindro de sedimento, este no lo para nadie, ¿no? Volvemos al punto. Amor, esto te saca 40 centímetros de sedimento. Sí, pero tus bichitos están aquí arriba y vas a tener que morirte procesando aquí kilos y kilos de sedimento para agarrar lo que quieres. Esas son consideraciones. Bueno, entonces aquí está. Las preguntas son diversas, los muestreadores son diversos. Por eso es que no existe entonces un muestreador universal, porque ningún muestreador, hasta donde yo sé, es capaz de tomar una muestra cuantitativa en cualquier ambiente. A lo Ya, por mejor eso no se podemos puede arrastrar. tomar, yo por lo menos ¿Cómo? nucleé 30 centímetros. Mira, tú sí eres bárbara, ¿cómo vas a nuclear 30 centímetros? Exactamente. Sí. ¿Cómo lo define? Bueno, pues a lo mejor con conocimientos previos. Ahora vamos a ver un poquito de eso cuando lleguemos a la parte de talasia para que vean otras consideraciones, ¿no? Entonces, bueno, 30 centímetros parece mucho, tal vez uno 15 10 centímetros, 20 centímetros sea suficiente. Depende de las condiciones del sedimento, que es otro tema que vamos a tocar aquí, ¿no? Pero bueno, el caso es que generalmente o esto va a una bolsa o esto va a un tamiz, ¿ok? Donde entonces vamos a tratar de pasar ese sedimento y que se nos queden los organismos aquí presentes. Ya Jamie pasó por esa experiencia. Y entonces esto va a una bandeja y aquí es donde empiezas entonces a discriminar a ver si conseguiste los organismos que quieres, ¿ok? Pero tener presente que estás metido en una matriz de sedimento. Ah, bueno, pero entonces los organismos no vinieron solos. No, profesor, no vienen solos, vienen con otra, un ambiente que está basado en una matriz de sedimento y por lo tanto, si quieres algo ecológico, tienes que caracterizar esa matriz de sedimento. Ah, bueno, ¿y cómo se caracteriza? Bueno, pues entras entonces en todo lo que es la parte de sedimentología. Tienes que conocer entonces las variantes granulométricas de ese sedimento, es decir, si son gravas, si son arenas, si son arcilla, y eso depende de los tamaños de grano que están presentes en ese sedimento. Por eso es que tienes tamices de distintos tamaños con distintas mallas para las cuales tienes que pasar esa muestra. ¿Ok? Porque aquí puede haber una malla de 1 milímetro, aquí puede haber una malla de 2 milímetros y aquí hay una malla de 500. Y eso hace entonces, perdón, y eso hace entonces, ¿ok? Que caracterices tu matriz de sedimento de distintas maneras. Entonces aquí tienes la matriz final a donde va todo esto, que son las estaciones, ¿ok? Y eventualmente las distintas proporciones de los distintos tamaños de sedimento que caracterizan esa muestra. Entonces, en esta muestra
según esta caracterización, es arena. Pero esta es una arena gravosa, quiere decir que es un poco más gruesa. ¿Ok? Esto es una arena más fina y así tiene las distintas definiciones de arena. ¿Y qué nos dice eso? Eso nos está condicionando la fauna asociada que está presente en esos sedimentos. Entonces, organismos muy pequeños, de dimensiones muy pequeñas, probablemente no estén en los sedimentos donde hay mucha grava, a menos que sean todos intersticiales. Probablemente esos organismos muy pequeños, poliquetos muy pequeños, pues estarán entonces en sedimentos que tienen una matriz de sedimentos mucho más fina. Entonces, si trabajas en fondos blandos, hacer la granometría es la segunda dimensión más importante de todas, porque tienes que conocer cuál es el medio físico en donde se desenvuelven esos organismos. Entonces, no solamente tengo que conocer la granometría, profe, tengo que conocer además la parte de sedimentología, es decir, cuáles son los parámetros granulométricos que yo tengo que usar para definir mi matriz de sedimento. Bueno, pero yo pensaba que con gravas, arenas, arcillas y limo ya lo tenía. No, esto no se queda allí nada más. Ahora tienes que tratar de establecer cuál es el tamaño medio de sedimento de esa muestra de sedimento. Lo puedes hacer acumulativo, lo puedes hacer en histograma. Luego hay una serie de características donde no nos vamos a entretener en eso, pero tienes que saber, por ejemplo, qué tan bien seleccionado está ese sedimento, si ese sedimento está sesgado, no está sesgado, es homogéneo, no es homogéneo, cuántas categorías de sedimento están presentes en esa muestra de sedimento. El escogimiento, el seco, después si las curvas son platicúrticas, leptocúrticas, tal y qué sé yo. Total que bueno, te tienes que volver un sedimentólogo para poder trabajar en las matrices de sedimento, para buscar el animalito que tú querías. Y entonces, bueno, volvemos otra vez a las mismas preguntas de antes. ¿Cuántas muestras de sedimento tengo que tomar para yo poder tener una probabilidad de conseguir los organismos que quiero? Ah, bueno, Depende de la pregunta. depende de la pregunta. Y sabes, no solo a veces depende de la pregunta, Jenny, sino depende de qué tanto estés dispuesto a trabajar. Porque a veces Depende estas del cash, depende del sí, tiempo. depende. Muy bien, vamos a lo nuestro, vamos al cash, define cuántas muestras voy a tomar, ¿ok? ¿Cuánto tiempo puedo estar tomando las muestras? Claro. Depende también del cash, ¿no? Porque a lo mejor la lancha la tengo alquilada solamente por 2 horas, ¿ok? Y yo decidí que iba a hacer 10 estaciones, y ¡buah! A lo mejor no llega ni a 3. Sí, sí. Entonces, son sopotoscientas preguntas que tienes que llevarte al campo. Por eso digo, es como un peluche que te estuviera colgando encima y te está haciendo y te está acoquinando la cabeza con toda esa cantidad de preguntas. O sea, no puedes ir al campo con todas esas preguntas. Las tienes que tamizar antes de ir al campo. Para eso tienes entonces las aproximaciones, los muestreos exploratorios, las observaciones, lo que llamamos las visuales cualitativas que te van a ayudar un poco a mejorar esa percepción. Bueno, pues mira, aquí estamos entonces en una panorámica donde ya no estamos ni en la orilla, ni estamos en los pocos metros. Ya esto ya no son 10 metros, esto no son 30 metros, esto ya pueden ser 50, 100, 200, 500, 600 metros de profundidad. Y dice, wow, y yo voy a sacar muestras de sedimento de allá abajo. Bueno, pues sí, hay equipos entonces que están diseñados para sacar y conocer esa fauna, ¿ok? Que está, digamos, establecida en sedimentos de 500 metros, 1000 metros, 1000 metros, 3000 metros, qué sé yo. Siguen habiendo poliquetos a esas profundidades, ¿ok? Entonces, en este esquema tenemos algunos de los aparatos que se utilizan, que son aparatos especiales que se utilizan para llegar a esas profundidades y tomar muestras de penetración. Estos son dragas,
dragas que tienen armazones con pesos específicos para poder llevarla a esas profundidades y tener éxito a la hora de captar entonces una muestra de esta, ¿no? Ah, bueno, pero esto como que no se puede tirar desde un peñero. Ah, no, perdón, ese es otro detalle. No puede usar un peñero para hacer una draga que tiene casi 2 metros de altura y pesa como 200 kilos. No lo puedes tirar de un peñero a mano. No, no lo puedes tirar. ¿Qué necesita? Ah, palabras mayores. Un barco Un oceanográfico. crucero oceanográfico, ¿no? Un barco de Un crucero oceanográfico. crucero, un barco oceanográfico que tenga un winche que sea capaz de tener un cable que baje a 200 metros de profundidad y pueda recogerlo. ¿Tienes idea de más o menos cuánto tiempo puede tardar este aparato en bajar, tomar una muestra y volver a subir? No, yo nunca me he montado en esos barcos. Ah, son barcos interesantes. El profe Oca lo sabe porque sí se ha montado en esos barcos y es muy Ujú. interesante. Una muestra de estas, ¿ok? Bajarla, captar y volverlo a subir, tómate 40 minutos. Ah, 40 minutos. Entonces el peluche te dice, sí, profe, pero acuérdese que usted tiene que tomar más de una muestra porque si no, no me está haciendo la ecología que yo quiero, ¿no? Ah, verdad, verdad, verdad. ¿Cuántas muestras vamos a tomar? 20. Wow, el maquinista te dice, no, tú estás No, no se loco. puede. No se No voy a puede. tomar 20 muestras en este sitio porque tengo 10 estaciones más que hacer o tengo 50 estaciones más Y que el día hacer. no te alcanza. El tiempo no me alcanza. ¿Y cómo fue que hiciste tú? ¿Cuál es la seña que me hiciste ahorita? De ¡Money! eso, con las dos manos. Aquí tienes que usar las dos manos para poder entender lo que cuesta una operación de esta, con decirle nada más que un barco oceanográfico no de mucha envergadura puede costar unos $12.000 diarios, 15.000 dólares diarios y de ahí para adelante, ¿no? Dependiendo de la cuestión. Entonces, esto es realmente muy costoso. Entonces esperas que cada uno de estos aparatos cuando llegue abajo capte la muestra de captación. Esa muestra de sedimento la tiene que captar. Porque si gastas todo ese tiempo en bajar y subir y te viene vacía, perdiste ese lance. Tienes que volverlo a hacer. Entonces estos aparatos están diseñados como para tener una probabilidad de éxito, digamos, bastante grande. Luego, una vez en la superficie, pues el sedimento, está jugando aquí con el fango que tal, le puso una carita y una bemba tal y qué sé yo, ¿ok? Pero básicamente esto va a tamices, ¿ok? Dice, el O a chico bolsas. se hizo una mascarilla en la cara, ¿no? Te hice una mascarilla en la cara, se hicieron un poquito de peeling con un sedimento de 200 metros de profundidad que tiene una buena parte de material orgánico, ¿ok? Y luego tiene entonces los vehículos de operación remota, ¿ok? Donde pueden captar muestras también de ese sedimento. Hay algunos que tienen sus brazos para manipular unos cilindros especiales y pueden captar muestras de sedimento a grandes profundidades. Son más autónomos, de manera que no se necesitan un cable para hacerlo, sino necesitan una estación, ¿ok? De unos cuantos metros cuadrados para poder tener los monitores y los joysticks y todo eso para manipularlo, pero pueden captar, fíjense que aquí inclusive tiene luces, o sea que tú tienes que estar captando muestras a 300 metros, 400 metros o más, pero se puede. Pero luego, la idea cuando está captada la muestra es más o menos la misma historia, ¿no? Muy bien, eso es lo que llamamos entonces los fondos sin vegetación. Esos son los simples. Ah, esos son los simples. ¿Por qué? Que tienen entonces, Cuando sí, creían que todo era fácil. exacto, cuando pensaste ya que todo era fácil, sí, este, viene ahora un organismo, ¿ok? A complicar un poquito más el escenario. ¿Por qué? Bueno, porque ahora agrega un tercer componente que tienes que conocer para que el peluche te deje estar martillando la cabeza y puedas hacer el muestreo que quieres hacer. Y este escenario ya tú lo viste, Jenny. este, ya estuviste en este escenario que Fue tiene. frustrante. Ah, bueno. ¿Qué tiene? Vamos a ver, comparado con el otro, tiene matriz de sedimento. Ok, bueno, ahí estoy cómodo, eso ya lo conozco. Luego, ¿qué tiene? Fauna asociada a esa matriz de sedimento. Bueno, muy bien, ya eso lo entiendo. Pero ahora además tiene
esta planta. ¿Ok? Muchas veces puede estar solamente en la planta, otras veces puede estar participando con algas y tal y que sí, y forman lo que llamamos las praderas de fanerógamas marinas. ¿Ok? Entonces, pero ahora hay una planta metida allí. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Tienes que conocer la planta de la misma manera en que tuviste que conocer las características sedimentológicas con las cuales estabas trabajando la parte de los sedimentos sin vegetación. Entonces, esto lo llamamos sedimentos con vegetación y tienen la complejidad ahora estructural de tener una estructura que se va a la columna de agua que ocasiona cambios en la columna de agua, cambios a media columna de agua y cambios en la matriz del sedimento en donde están entonces todas estas estructuras. Entonces estas estructuras, que son los rizomas, están metidos dentro del sedimento, de allí salen las ramas con las hojas, ¿ok? Con una cierta dureza, que es la parte fibrosa, y luego están las hojas, ¿ok? Que son la parte fotosintética, pero que además, se utilizan como sustrato por muchos organismos, por ejemplo, los espirórbidos, son organismos que suelen estar aquí, hay algunos serpúlidos que también se pueden pegar aquí, algunos otros tipos de familias de poliquetos aquí, otras están metidas en el sedimento, otras están metidas ramoneando por allí en los distintos componentes de esta planta, pero entonces la planta va a salir en la muestra de cilindro. Hay muchas muestras aquí que ya no puedes tomar con muchos muestradores porque simplemente no son efectivos. Y lo más efectivo son los cilindros, pero va a salir la planta. ¿Qué hace con la planta? ¿La separo y la boto? No, no la puedes separar y botar. El juego no termina allí. Tienes que ahora conocer la planta. Entonces hay protocolos en los cuales te dicen cómo tienes que tratar esa parte vegetal. ¿Ok? ¿Por qué es importante esa parte vegetal? Bueno, porque en los fondos que no tienen vegetación, el sedimento es susceptible a ser suspendido en la columna de agua de distintas maneras, por las corrientes. Pero es que resulta que cuando están presentes entonces todas estas estructuras tridimensionales en la columna de agua, esto no tiende a suceder, ¿ok? Y tiende a pasar más bien al revés, que cuando la corriente de agua se lleva estas partículas que están suspendidas hacia una pradera, se empiezan a depositar. Y cuando digo partículas me refiero a todo. Me refiero a partículas de sedimento, por supuesto, pero me refiero a larvas. Me refiero inclusive a organismos muy pequeños, como cilios. Son resuspendidos y van a la columna de agua y se redistribuyen nuevamente. Y cuando se encuentran con estas estructuras, pues aquí se va a comenzar a depositar todo porque la hidrodinámica de esta zona es diferente a la hidrodinámica de acá. Coño, profe, la hidrodinámica también la tengo que considerar. Sí, también tiene que saber algo de hidrodinámica para poder comprender un poco todo esto. Aquí se ve un poco lo que tiene que ver con esa hidrodinámica. Esto es un fondo sin vegetación libre. Este es el flujo libre, por lo tanto las partículas serían arrastradas por las corrientes y hay poca precipitación, sedimentación de esas partículas. Cuando comienzan a tener estructuras tridimensionales, pues entonces hay una parte de esta corriente que comienza a decrecer en potencia y empieza a depositar entonces sedimento entre esas estructuras. Y mientras más densa se haga esta estructura, mayor cantidad de partículas se irá precipitando. Qué interesante, qué chévere. Ok. No, pero espera, que todavía queda otro detalle. Cuando se hace muy densa, la precipitación de esas partículas se hace generalmente en el borde externo de la pradera, no en el borde interno. ¿Qué quiere decir eso? Wow, que hay una distribución diferencial de partículas entre el borde externo de la pradera y el borde interno de la pradera. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor los organismos que yo quiero están aquí adentro o están aquí afuera. Bueno, entonces no puedo venir por aquí caminando y simplemente meter un cilindro aquí. No, sí puedes, pero a lo mejor no captas lo que quieres. Y eso pasa entonces con deposición, con nutrientes, con larvas, con todo.
¿Ok? Entonces, esta estructura tridimensional, cuando tenemos una estructura en la columna de agua, se modifica porque ese sedimento que está aquí ya no es susceptible a ser removido y por lo tanto comienza a hacerse más anóxico que el sedimento que está aquí. Entonces aquí apenas a 1 centímetro de profundidad, 1,5 centímetros, las condiciones de ese sedimento son anóxicas. Aquí pueden tener unos 3, 4 centímetros todavía de sedimento oxigenado por el intercambio con la columna de agua. Esto lo impide, ¿ok? Lo paraliza, ¿ok? Y lo estatifica. Entonces vuelve estático. Entonces, no es lo mismo cavar galerías y andar de vida libre por un sedimento oxigenado que por un sedimento no oxigenado, que generalmente tiene muy poca fauna distribuida. Aquí casi todo está pegado de esa zona superficial. ¿Ok? Ok. Bueno, todavía tenemos más consideraciones. Profe, ese peluche sí es grande, sí, sí, ese peluche es muy grande. Después tenemos no solo la parte física, sino la parte biológica. Entonces tenemos los depredadores. ¿Qué hacen los depredadores? Modifican todo lo que es la fauna que está asociada con esos sedimentos. Y se alimentan de los tubos, o meten grandes boquetes de otro organismo, estos depredan a estos también depredan sobre estos, mejor me entierro. Bueno, pero es que aunque te entierren no estás a salvo porque este te va a comer los, los, los canales inhalantes y los exhalantes, ¿no? Entonces te vas a quedar sin eso, vas a tener que ir más a la superficie, e inclusive, fíjense, algunos depredadores están buscando el organismo dentro del sedimento. ¿Ok? Bueno, aquí están los poliquetos entre esas galerías que van excavando, y si lo buscan por aquí, huye por acá, o huye por acá, o tiene que abrirse camino por acá, y así van usando esa tridimensión, pero es una consideración entonces de factores biológicos, sin hablar ahorita de lo que es competencia, porque eso no lo vamos a tocar, ¿no? Entonces quiero remitirme ahorita a dos ejemplos de trabajo, uno asociado con praderas de talasia, ¿okay? Que se hizo en Morrocoy, ya esto es un poco ya para terminar, donde esta parte oscura es la parte marina y esta parte de punticos es la parte terrestre, ¿ok? Y tiene una parte externa donde está toda la parte de los arrecifes y una parte media que tiene combinación de ambos tipos de agua y después tiene una parte interna que son los canales que vienen de los humedales, todos estos son manglares, ¿ok? Y se establecieron estaciones dentro de esta zona de los humedales, dentro de esta zona intermedia y se establecieron estaciones en la parte, digamos, externa, ¿no? Muy bien. ¿A dónde va todo ese muestreo, todo ese procesamiento este, de muestras en el laboratorio y tal, y qué sé yo, y para acá y para allá? Bueno, va entonces a expresiones gráficas que nos dan sentido ecológico y nos ayudan a discriminar toda esa cantidad de parámetros multivariantes para poder comenzar a entender un poco ese esquema. Y aquí está, por ejemplo, las principales especies de poliquetos que aparecieron en algunos de esos ambientes, ¿ok? Sin la vegetación. ¿Okay? Esto fue en el sedimento sin vegetación, ¿okay? Y aquí podemos ver entonces un componente principal con algunos parámetros que van definiendo entonces la presencia o la ausencia de distintas especies. Aquí vemos uno que está más acumulado que otros con otro sentido, porque tienen entonces otra discriminación. Y aquí comenzamos a comprender toda esta maraña de preguntas que tuvimos que hacer y toda esta maraña de muestreos que tuvimos que hacer y decir, ok, entonces estas especies se encuentran más asociadas con esta característica que con esta característica. ¿Ok? Entonces las herramientas estadísticas son las que nos ayudan a comprender todo ese proceso que nosotros pensamos es cuantitativo. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso es con vegetación. Y aquí tenemos las características que hemos sacado de esa vegetación, que son esas fanerógamas. Aquí tenemos los tallos cortos, aquí tenemos la densidad de tallos cortos, aquí tenemos la biomasa de tejido muerto, aquí tenemos la biomasa de rizoides y rizomas y raíces vivas que están debajo del sedimento, y aquí tenemos la biomasa de las hojas verdes.
¿Estos parámetros discriminan de alguna manera a la fauna asociada? No, ahí lo tienen. Algunos se fueron con la parte de no tener tanto de esa biomasa, algunos se fueron con las hojas, otros se fueron un poco con esos rizomas, y así se van discriminando. Entonces ahora comienzas a entender un poco mejor que si yo quiero buscar a este organismo en particular, o a este organismo en particular, o a este organismo en particular, ahora tengo una mejor idea de dónde lo tengo que buscar dependiendo de estas condiciones. Eso, Interesante. claro, eso es lo que digamos, herramientas estadísticas hacen por nosotros. ¿La voy a buscar en las macroalgas? No, es poco probable que estén en las macroalgas porque su discriminación sobre todo esto es pequeña. Sin embargo, hay un compartimiento aquí importante de organismos que están no con las macroalgas, en contra de los tallos cortos. Ah, entonces no les gustan los tallos cortos, están en otro ecosistema. Todo eso ayuda entonces a ir afinando poco a poco. ¿A dónde va todo esto? Matrices. Matrices de Excel. Todo tiene que ir a matrices de Excel para poder trabajarlo eventualmente en lo que nos dé la gana, en hacer gráficos, en hacer tablas, en hacer estadísticas, lo que nos dé la gana, y de aquí salen entonces, ¿ok? Más matrices con todas las características que tenemos. Aquí están las de la herramienta que las sacó, aquí está tipificado qué tipo de sedimentos se encontró, y hacia la derecha de esa matriz habría toda una serie de características. Hace un tiempo, hace unos años, esta curva que ven aquí, que la conocen perfectamente, que es la curva de Gauss, la campana de Gauss, era algo así como estar en el cielo de la estadística. ¿Por Ujú. qué? En el cielo de la estadística, en el Edén, esto era el paraíso de la estadística, que tus datos pudieran entrar dentro de esta campana de Gauss. ¿Por qué? Bueno, porque de esta campana se sabe exactamente la probabilidad de cualquier punto que tú toques aquí. Profesor, se nos va a cortar, yo, por si acaso. ¿Se va a cortar? Bueno, Eh, ¿y qué hacemos? nos Sigue volvemos a hablando conectar. hasta que se expulse. Nos van a Vale, expulsar. hacemos un poquito de sesión, yo creo que en unos 15 minutos ya más o menos ya Sí, estamos. pero Dale, espérate que, o sea, nos va a expulsar, pero te vuelves a conectar con el mismo link. Sí, ok, eso, chévere. vale. Bueno, entonces, el caso es que la estadística paramétrica, ¿ok?